La quena es su voz, o más bien una prolongación de su espíritu, de esa música que lleva en su alma. Hoy desde el Hostal Juancho les aseguro que Rodrigo Sosa suena bonito. Acompáñenos. Yo creo que el mayor atractivo musical que podemos agradecer y ver en Rodrigo es traernos a Cuba un instrumento que, bueno, tiene otro origen, tiene otra significación. Yo creo que hay mucho por hacer, muchos escenarios que conocer, mucho público al cual tenemos que darle esta fuerza a la quenística. Rodrigo Sosa viene de la Argentina profunda, de un pequeño pueblo en la provincia Misiones. De allí bebió sus sonidos y a los 12 años, gracias a su primer maestro de música, se enamoró de la quena.
introducción mía, el comienzo de mi viaje musical, empieza, el punto de inflexión fue con 12 años, cuando fue la primera vez que tuve una quena en las manos, ¿no? Creo que ahí empieza este gran sueño de querer hacer música, de soñar, de expresar de una manera muy especial mi música nativa, mi folclore. Creo que es un niño que nació en Aristóbulo del Valle, rodeado de Brasil y de Paraguay, de esas grandes culturas, de la música que escuchaba cuando nací en mi familia, la música del campo, el hombre trabajando en el campo. Creo que fue muy, muy importante para mí. Luego, empezar a estudiar música en Cuba con 17 años formó de manera académica toda esa mente y esa forma de creer que podía yo tocar la quena. Fue totalmente crucial y creo que marca mucha diferencia luego mi contacto con los músicos cubanos. Creo que ahí se sientan las bases para crear la quenística, para crear mi identidad como músico, como artista, como comunicador, y creo que me acercó a una verdadera sinceridad de lo que es la música popular para mí.
empirismo, Rodrigo Sosa llega a la academia y es precisamente en Cuba donde encuentra el sumum de su búsqueda creativa dentro de la música. Suena bonito. Yo empiezo mis estudios de música en la Escuela Nacional de Música de La Habana, en flauta, claro, en flauta traversa, flauta clásica, porque la quena, al ser un instrumento tan autóctono, tan folclórico, no tiene una formación académica y yo estaba carente de toda esa información y de toda esa formación. Cuando me gradúo yo de flauta traversa, ya tenía demasiadas ganas de volver a la quena y empezar a filtrar toda esa información, sacar las cosas que tenía adentro, tocar mi folclore, unirlo con la música cubana, con el jazz, con la música africana, con la música clásica. Era muy importante para mí empezar a decir cosas desde la quena. Estaba totalmente convencido de que ese era el camino. Y empiezo yo a tener contacto con los músicos cubanos y el primer tema que grabo es el Danzón Almendra, porque era la primera idea que teníamos de empezar a coquetear con la música cubana. Fue la primera vez que se grabó un danzón con la quena, simulando esos sobreagudos que hacía Richard Ewey, que son muy importantes volcarlos en la quena. Empezamos a grabar, a tocar en vivo con el maestro Alejandro Falcón, que me apoyó muchísimo en el piano al principio. Hicimos como una especie de dúo creativo y Ale me comenta la idea de poder de componer un Latin Jazz para la quena, que fue el primer Latin Jazz que se compone, que se titula Que nadie se meta con Rodrigo. Y ahí empezó la idea de hacer un disco independiente. Yo empiezo a grabar en los estudios Abdala esa idea y estaba buscando un nombre que abrigara, que abrazara toda esa forma nueva de caminar con la quena, con el folclore latinoamericano, pero desde Cuba. Y ahí surge por primera vez la palabra la quenística, que en su origen fue el título de mi primer disco. Al pasar el tiempo, a empezar a tocar en los escenarios, se tornó como una filosofía de vida, como un nombre, es casi como un apodo para mí. Adoro esa palabra, la amo y es como que es el resumen de toda mi búsqueda. Eso es la quenística para mí.
Rafael Bacero. hallazgos musicales de Rodrigo Sosa es la creación de su proyecto La Quenística. Con él experimenta los sonidos andinos mezclados con el folclore cubano, la música popular y su particular mirada del jazz. Suena bonito. El proyecto ha ido creciendo como algo sincero que va pasando capítulos y creo que va madurando. Y siempre la base es la música popular latinoamericana y la música que me identifica a mí, de donde vengo, pero sí siempre buscando la raíz, refrescándola, reinterpretando el folclore. Yo con el tiempo sí me he ido sincerando con mis formas de pensar, con mis gustos, y he ido plasmando cada vez más mi forma de pensar en la música. Por eso siempre está en el repertorio, se basa en las melodías pentáfonas que dan origen a la quena, a la música andina, pero sí es como un abanico que se ha ido abriendo a través del conocimiento de la armonía, sobre todo del jazz, de la fuerza percutiva que tiene la música cubana, sobre todo que viene de África. Creo que eso me nutrió mucho y me dio mucha energía rítmica que tal vez la quenística haciendo música andina no tenía. Y se empieza a hacer como una especie de unión muy importante. El jazz ha sido vital, la improvisación, la música clásica. Entonces hoy en día creo que el repertorio siempre va ahí, de tocar música folclórica, pero con mucha influencia del pop, del rock, con mucha fuerza escénica, con mucha fuerza estética. Y esa es, que me parece que es la columna vertebral. Uno siempre va mutando y va cambiando los caminos.
Rodrigo Sosa produjo junto a Orestes Águila su segundo álbum titulado Quena Mainstream bajo el sello discográfico Colibrí y grabado entre La Habana y México. La Quenística cuenta con 3 producciones discográficas, 2 registros en vivo y muchos videos que hemos ido registrando a lo largo de los conciertos que hemos hecho en Cuba y en otras partes. El primer disco se titula La Quenística, que es el primer bebé que salió de toda esa búsqueda musical. Es un disco muy acústico, creo que era el disco ese que rompe, el disco que uno tiene que presentar la quena, sobre todo en un país como Cuba en el cual la quena no era conocida y era la primera vez que se grababa un disco oficialmente de quena y de un solista de quena. El repertorio fue muy amplio, desde el jazz, desde el latin jazz, de la música sudamericana, y que teníamos que como que poner sobre la mesa qué era la quena, cómo podía sonar, y era como la carta de presentación, ¿no? Creo que eso tiene siempre un primer disco. Yo tenía muchas ganas de decir, creo que esa madurez es muy escasa en esos momentos, creo que uno es muy joven, tiene muchas ganas de decir, y creo que esa fuerza es lo que marca lo que es un primer disco, ¿no? Mi segundo disco, Quena Mainstream, que es el último fonograma que hemos sacado, en calidad de coproductor musical, yo pude plasmar el verdadero anhelo que tenía de plasmar mis ideas claras de lo que era la fusión entre el pop, el rock, el jazz y el folk, y mantener a la quena como columna vertebral de esa idea. Creo que me di el gusto de poder crear una música que era fiel a mi sentido, y el título Quena Mainstream hace sugerencia a esa forma de tratar la quena para que pueda salir tal vez de cierto mundo underground y pueda acercarse a las grandes masas, a los grandes públicos de la mejor forma que eso se pueda ver, ¿no? Creo que es importante poder entender la quena de ese punto y como un cierto carácter casi pop, ¿no?
¿Qué decir de Rodrigo Sosa? Muchísimas cosas. Ojalá que nos dé tiempo en este breve minuto. Pero yo creo que el mayor atractivo musical que podemos agradecer y ver en Rodrigo es traernos a Cuba un instrumento que, bueno, tiene otro origen, tiene otra significación, tiene otras maneras musicales, sociales, religiosas, litúrgicas, etcétera, como ustedes conocen, de insertarse en la cultura suramericana, como es la quena. Es un instrumento que, aunque existe dentro de la gran familia de instrumentos de viento, sobre todo de instrumentos que vienen desde la parte más folclórica, más ancestral, más primigenia de nuestros pueblos originarios, pues bueno, en Cuba no es muy conocido, no es un instrumento que tenga esa historia, ni tenga ese enraizamiento con nuestra cultura. Y sobre todo, desde la óptica de Rodrigo, que es un joven que lo va adaptando, o sea, va adaptando el sonido, las posibilidades técnicas de un instrumento como la quena, revisionadas hacia el jazz, hacia la experimentación, hacia el mundo de las grandes mixturas entre la música cubana, la música caribeña, entre la música sudamericana, entre el funky, es decir, entre una serie de elementos importantes de la música, no solamente local, geográficamente hablando, sino también internacional, con otros puntos de contacto pues lejanos, pues yo creo que es un valor más que añadido. Yo creo que hay que hablar de un antes y un después de la presencia legada de Rodrigo a Cuba, de su discografía, de sus contactos con otros músicos jóvenes cubanos como Alejandro Falcón, bueno, como todos los que ustedes conocen y que ya son harto conocidos por el público cubano. Creo que por ahí iría un poco digamos, esta pequeña valoración del trabajo, el legado y, por qué no, la huella que ella está dejando en la música cubana, que es Rodrigo Sosa. Creo que hay mucho por hacer, muchos escenarios que conocer, mucho público al cual tenemos que darle esta fuerza a la quenística. Creo que desde Cuba ha sido una bendición poder nutrir a la quena, es casi como una quena cubana, y yo creo que hay mucho camino por delante, mucho sonido quenístico por hacer, y creo que el mundo nos espera, y creo que es muy peculiar esta forma de hacer la música popular latinoamericana desde Cuba hacia el mundo.
Sosa es señalar la esencia de una quena mestiza y universal. Amigos, los espero la próxima semana, en este espacio donde siempre puede encontrar lo que suena bonito.